largas que van a tener hoy después de van a estas llegar declaraciones. aquí cargados para Tigre. Don Henry Cárdenas es el presidente de la Federación de Transporte de Carga en Colombia, que representa a este sector, a este gremio. Señor Cárdenas, muy buenos días. Muy buenos días, Néstor, y buenos días a todos los oyentes de Blue Radio. ¿Cuál es la molestia que tienen ustedes, señor Cárdenas, con la declaración del ministro de Hacienda? Bueno, pues ayer escuchamos unas declaraciones algo, diría yo, equívocas, porque el ministro está asegurando que, o está diciendo que tiene duda de dónde adquirimos todos los camiones que hay en el país. Y realmente este ha sido un trabajo de que todos los transportadores pequeños, medianos, grandes, han llevado durante años con el sacrificio y esfuerzo, generando empleo y generando economía en Colombia para poder tener lo que hoy se tiene, para poder modernizar los carros cada cierto tiempo. Hay que seguir invirtiendo y seguir creyendo, sobre todo en Colombia. Pero estas declaraciones hacen que nosotros como transportadores nos sintamos de una manera u otra ofendidos, porque realmente nosotros lo que hacemos es país, transportarle los alimentos y la industria a todos los colombianos. Sí, señor Cárdenas, y esta mañana repite el ministro de Hacienda diciendo que no se va a dejar chantajear por ustedes, por los transportadores. El chantaje es que ustedes, si el ministro insiste en los aumentos en precios de ACPM del diésel, ¿ustedes van a parar este país? ¿Van a hacer bloqueos? Yo creo que para eso se hicieron las mesas técnicas que inclusive las propuso el presidente Petro hace 14 meses. Esas mesas técnicas hasta ahora, hoy vamos a entrar a la segunda mesa, donde estamos abriendo las cartas y mirando cómo es la composición del diésel, y teniendo en cuenta que si el diésel tiene una producción nacional hoy en día en las refinerías, en las dos refinerías de Colombia, del 95%, ¿por qué tenemos que medirnos a precios internacionales? Pero simplemente es como la discusión técnicamente, inclusive con gente del Ministerio de Minas y gente también que hemos contratado nosotros, los gremios que estamos en Unidos, para llegar de verdad a una conclusión real, obviamente para el beneficio de nuestro país. Nosotros en ningún momento hemos dicho vamos a bloquear el país, no. Lo que hemos dicho sí es que si nosotros nos suben el ACPM casi al doble, que es lo que aspira el ministro de Hacienda, ahí sí entraríamos en una crisis inmediata, pero no solo los transportadores, sino como tal todos los colombianos, porque para poder trasladar todo ese sobrecosto que vamos a tener, si el diésel sube como quieren subirlo, pues la canasta familiar se va a ver muy afectada. Señor Cárdenas, ¿nos confirma usted aquí entonces que arrancan esas mesas de negociación esta misma tarde? Antes de empezar a hablar de la CPM, de los incrementos, de los peajes, ustedes cuando vean al ministro de Hacienda, ¿qué le van a decir? ¿Le van a pedir alguna explicación sobre lo que dijo, la forma como han financiado ustedes la compra de las tractomulas? ¿Le van a pedir, no sé, algún tipo de disculpa? Yo creo que el ministro debe estar cayendo en cuenta del error que hizo al tener esas declaraciones que hemos visto. ¿Por qué? Porque el ministro está malinterpretando lo que es ser colombianos de bien a de pronto medirnos con los mismos grupos al margen de la ley. Nosotros hemos sido históricamente trabajadores y hemos podido transitar en cualquier tipo de carretera del país durante muchos años, tratando de ir a cualquier rincón del país con los vehículos, obviamente, que se pagan con leasing, con bancos, con mucho esfuerzo. Inclusive hay muchos transportadores de generaciones en generaciones. O sea, hoy en día hay empresas de transporte que van ya en la tercera generación y cuarta generación. Entonces yo creo que nosotros tenemos un historial completo, pero un historial limpio de solo generación de empleo. Sí, señor Cárdenas, ahora estoy, por ejemplo, mirando
todo un informe completísimo del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la OEA, que habla sobre las tipologías y señales de alerta relacionadas con el lavado de activos provenientes de la minería ilegal en Colombia. Y hay todo un capítulo relacionado con lo que son las importaciones de maquinaria, de camiones, de tractomulas que se usan precisamente para mover minería ilegal, donde están dentro de esta tipología de lavado de activos. Esto probablemente no es algo que se esté inventando el ministro de Hacienda. ¿Usted tiene conocimiento, por ejemplo, de estos informes que son internacionales como este de la OEA? Pero es que mira, yo creo que para eso existen las denuncias, la fiscalía. Es más, en la historia del transporte han caído personas que se han puesto a lavar dinero con el transporte, pero no solo con el transporte, sino con cualquier tipo de economía en el país. Pero en el caso del transporte, sí se han visto 2 o 3 casos en donde les ha caído la ley y los han podido juzgar, pero con pruebas. Hoy el ministro lo que hace es lanzar, digamos que versiones al aire, pero con nada concreto. Ojalá el ministro tuviera algo para ir a denunciar, y si tiene que denunciarlo, y digamos que a las personas que denuncien, pues que respondan o que tengan las suficientes pruebas de que no están haciendo lo que dice el ministro. Señor Cárdenas, cuando el ministro hace la comparación entre el valor del déficit del Fondo de Estabilización de Precios y el valor de la flota de camiones en Colombia, ¿usted cree que está haciendo alusión a la plata mala vida que se mueve con el transporte de carga? No, lo que pasa es que el ministro, vuelvo y digo, yo creo que está muy equivocado en esa versión que de pronto él tiene y esa visión que tiene el sector transporte. El sector transporte durante la historia lo único que ha hecho es generar empleo, y generamos empleo desde con personas que no tienen ni siquiera primaria, como también con personas que tienen un posgrado, a todo tipo de gente, y todo el que se meta en el transporte. Y eso es históricamente, al que le gusta, empieza de corazón a trabajar y digamos que a querer nuestro país. Los conductores tienen que andar por todas las carreteras de nuestro país, pase lo que pase. Des en cuenta que se han caído puentes en este último año, y sin embargo toca coger desvíos, y donde sea, por donde sea, pero le cumplen al cliente y le cumplen al país. Señor Cárdenas, ya sobre tarifas, esta tarde el gobierno llegará con una propuesta más o menos así, les va a decir a ustedes, mire, tenemos planeado empezar los incrementos de la CPM a partir de tal mes, durante un año y medio, incrementos mensuales de esta forma para incrementar el diésel en más o menos 8.000 pesos. Luego de escuchar esa propuesta, ¿ustedes la van a aceptar o cuál podría ser su contrapropuesta? Nuestra contrapropuesta hoy es que no suba un peso a la CPM, ¿sí? Pero esto viene a entrar en una negociación, pero simplemente es realmente ya nosotros al interior y viendo el estudio técnico que tenga la fórmula de combustible, ¿vale o no vale la pena subir el combustible? ¿Para qué es ese dinero de más que quieren obtener por el tema del combustible? Todo eso es lo que toca empezar a mirar, si realmente vale la pena que suba el combustible. Ahora, que nos empiecen a subir mensualmente el combustible a lo que se llegue a negociar, a lo que se llegue al acuerdo, nosotros tampoco estamos de acuerdo con eso. Porque es que yo no le puedo ir a decir a mi cliente, lo hablo como empresario, no puedo ir a decir a mi cliente, cada mes súbame el porcentaje de lo que me subió la CPM, porque el cliente a la final no me va a terminar aceptando esto, ¿sí? Nosotros tenemos supuestamente un CICETAC al que se le suben todos los costos para que esa fórmula del CICETAC nos dé la tarifa, pero eso es falso, porque ese CICETAC no sirve, y desde que empezó este gobierno realmente se desbarató el CICETAC. Déjeme hacerle una pregunta final. ¿Usted ya vio la resolución del gobierno aumentando valor de peajes a partir del 1 de diciembre, primer golpe, y después un segundo golpe a partir de enero? Estamos en una, digamos, discusión con todos los gremios, pero realmente nos falta hablar con el ministro de Transporte, a lo cual no estaríamos de acuerdo con que nos suba en diciembre y nos vuelva a subir en enero, porque nos pasaría lo mismo que estoy diciendo con la CPM. Mensualmente no puede haber sobrecosto y sobrecosto y sobrecosto, porque yo no le subo la tarifa al cliente mensualmente, sino nuestras negociaciones todas son anuales.
Entonces, si tiene que subir los peajes, en lo que tengan que subir, que nos pongamos de acuerdo todos, pues que suban el 1 de enero. Bueno, gracias, señor Cárdenas. Feliz una día. sola subida. Hasta luego, Bueno, gracias. muchas gracias a usted.